Esto es la bitácora, el último bloque, y vamos a referirnos al Estado plurinacional. Pero para llegar a aquello es importante ir tocando algunos puntos. Y tiene que ver con lo que se está hablando precisamente de la descolonización. ¿Cómo llegamos a la descolonización? ¿Cómo entendemos la descolonización? ¿Qué entendemos por la colonización? Rafael. Todo este recurso histórico que hemos hecho, por ejemplo, no se lo estudia de modo normal o cotidiano, ni siquiera en las academias. Es una historia escondida. Exacto. Entonces, descolonizar aquí quiere decir, hay que desmontar de modo sistemático toda esta historia que nos niega, que nos excluye y nos hace ver como sujetos sin historia. Ya habíamos dicho, ¿no? El contenido de toda política es la historia. La política no nace de la nada, nace de la reflexión de tu propia historia. Y nuestra historia es la exclusión sistemática de nuestras naciones. Eso es lo que hay que reparar, eso es lo que hay que restaurar. Porque ante este mundo en decadencia, ante esta crisis civilizatoria, hay que proponerle a la humanidad alternativas. Pero las alternativas no nacen del sueño de alguien, las alternativas están ahí. Lo que pasa es que han sido olvidadas, han sido sepultadas, han sido excluidas, han sido negadas. Entonces, eso hay que recuperar. Entonces, descolonizar sería el proceso por el cual recuperamos nuestra historia. Ahora, dejamos de negarnos, sí, y de creer que lo que teníamos de antepasado pues era malo. Hay que recuperar aquello, ¿no? O sea, no es una vuelta idílica atrás, sino es una recuperación de lo nuestro, de lo positivo que tenemos y potenciarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado plurinacional? La primera consideración que hay que hacer aquí es la siguiente. El modelo de Estado-nación, de que un Estado tiene como componente un modelo de nación, es un modelo impuesto que no existe en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en España, cuando uno va a España y a un catalán le dice, ustedes son españoles, el catalán dice, no, nosotros no somos españoles, somos catalanes. Catalanes, exacto. Entonces, España es varias naciones. El País Vasco, Andalucía, Castilla, Cataluña, etc. Entonces, no hay una sola nación. La famosa Île-de-France es el dominio de los francos sobre bretones, sobre galos, sobre celtas, etc. La propia Inglaterra, ¿no? Es el dominio sobre Gales, sobre Escocia y sobre Irlanda. Y hemos visto Estados Unidos. Es el dominio de los colonos europeos sobre las 500 naciones indígenas que había en el norte de América y sobre los negros. Entonces, modelo de Estado-nación no hay en ninguna parte del mundo. Hoy en día eso está en crisis. Por ejemplo, 10 años atrás, Bélgica, el diario más importante de Bélgica, empezó a dudar ya de la consistencia cultural de la propia Bélgica cuando dice, Bélgica es la unión de dos culturas completamente distintas, los valones y los flamencos. Y cuando ponen en duda eso, están poniendo en duda la existencia futura de la propia Bélgica. Es lo que está pasando ahorita en el primer mundo, ¿no? Cataluña se quiere separar de España, el norte de Italia se quiere separar del sur, están empezando a aparecer tendencias secesionistas, por ejemplo, en Canadá, a partir de Quebec, ¿no? La propia mancomunidad británica está empezando a tambalearse porque Escocia se quiere separar. Es decir, no existe en ninguna parte del mundo de modo real la consistencia que el mundo moderno había hecho creer como el modelo de Estado. O sea, Estado igual un modelo de nación. Lo que existe es varias naciones que conforman un Estado. Entonces, lo plurinacional aquí quiere decir que es una constatación de la diversidad humana que compone sistemas políticos. No existe un sistema político que responda a un solo componente. Entonces, ¿qué es el Estado plurinacional? Hay que empezar a manejar el término pluri. Por lo general, el concepto de lo pluri se lo quiere entender de modo cuantitativo, pero entendámoslo de modo cualitativo. Pluricualitativo, ¿por qué? Porque la nación es un proyecto político. Pero es un proyecto político singular, un proyecto válido para todos. ¿Qué quiere decir lo pluri? Quiere decir que este proyecto válido para todos es común porque el lugar de emanación de este proyecto único es diverso, es plural. Somos, por ejemplo, 36 naciones, ¿no? Las 36 naciones queremos encontrar un modo de vida que nos congregue a todos.
que no excluya a unos y favorezca a otros, sino que congregue a todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo pluri es la emanación desde donde surge un proyecto válido para todos, común para todos, es plural, es diverso. Entonces, lo plurinacional quiere en primera instancia reconocer que la humanidad es en primera instancia diversa, no es homogénea. Solo lo diverso converge. Es decir, lo común no es la imposición de uno sobre los demás. Lo común es el encuentro mancomunado de todos en pos de un proyecto válido para todos. Entonces aquí lo plurinacional es la democratización del ámbito de las decisiones. Reconociendo esa diversidad. Cuanto más democratizas el ámbito de las decisiones y no expropias el poder de decisión, democratizas de tal modo la vida política que todos son parte de aquello que quieren construir. Entonces ahí tiene sentido. Hay un proyecto común. Pero el lugar de emanación de todo eso es plural, es diverso. Y cada uno se respeta como tal. Sí. A cada una de esas nacionalidades, porque Bolivia tiene 36 nacionalidades reconocidas por el Estado. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, eso es imposible, ya hemos descrito que eso fue posible en los pueblos de Norteamérica, en los indígenas de Norteamérica, y duró siglos. Fue ejemplo para que aparezca los Estados Confederados, que después se llaman los Estados Unidos. Fue el modelo que aplicaron Estados Unidos para conformar la Liga de las Naciones, la futura Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de modo empecinado, la subjetividad boliviana ha negado constantemente en su historia lo más propio que tenemos. Y lo más propio, sí, y lo más propio que tenemos ahora está apareciendo como más racional. Como una respuesta. No solamente como un diagnóstico de la crisis, sino también como una alternativa. Entonces esto tiene que ver con el hecho de que cuando las decisiones se privatizan, cuando un estamento, una clase privatiza las decisiones de todos, lo que en realidad se está usurpando es lo público. Y la democracia moderna, los sistemas democráticos modernos que se han impuesto, ya no respondiendo a la inspiración original de los indios de Norteamérica, sino la imposición aristocrática de un modelo de democracia, siempre ha privatizado las decisiones, siempre ha desconfiado del pueblo, por lo tanto, siempre ha usurpado lo público en beneficio de unos cuantos. Hemos visto en la economía, el 1% rico del planeta vive a expensas del 99% pobre. El modelo democrático legitima eso, porque hemos visto, ¿te acuerdas? Las teorías económicas modernas, el derecho liberal y la política liberal parten del individualismo metafísico, parten de un individuo aislado, sin comunidad. Entonces nosotros ahora estamos demostrando de que no existe un individuo aislado, no existe un individuo solitario. El fundamento de la humanidad siempre ha sido la comunidad. Y ese fundamento es lo que hay que actualizar para empezar a restaurar formas de vida que necesitamos actualizar para hacerle frente a la crisis civilizatoria. El Estado plurinacional es la objetivación de una voluntad que en proceso de liberación está reconociendo ya no solo la diversidad, que es el componente humano, sino que todo proyecto común no es un proyecto único, sino siempre es un proyecto mancomunado de muchas voces, de muchos actores que necesitan converger, necesitan producir algo válido para todos, porque somos diversos, somos distintos, pero eso no nos aleja, porque la vida es así, la vida está llena de diferencias, de distinciones, pero porque la vida es así quiere decir que la vida es pródiga. Estamos hablando de un proyecto mancomunado. Ese proyecto mancomunado, respetado, aceptado por todas esas nacionalidades, con la esencia diversa de cada una de ellas, pero aceptada por las mismas. Ahí entramos en el tema de la validez. Ninguna posición puede imponerse sobre la otra. La única forma de
encontrar un proyecto común es en el campo de la validez, es decir, en el campo de la argumentación. Thomas Paine, por ejemplo, incluso Jefferson, muestran en sus descripciones que los sistemas indígenas de Norteamérica eran tan desarrollados que los sachem, los consejeros líderes, no se reunían para hacer acto de presencia como sucede en las cumbres internacionales. Decidían cosas, pero ¿cómo decidían? Por argumentos. Decidían cosas porque todos tenían que llegar a lo que alguna vez mencionó nuestro canciller. No es imponer una idea sobre la otra, sino lograr consenso. Eso es algo bien difícil. Y lograr consenso, pero es algo bien difícil cuando estás en el paradigma de la conciencia. Cuando no se acepta que la participación de cada uno y llegar a un consenso y llegar a esa etapa, mayoría simplemente. Por eso, por ejemplo, a ver, ¿por qué Bolivia no tenemos cultura del diálogo? Yo, por ejemplo, digo siempre, ¿no? Siempre se dice que el que calla otorga, ¿no? Yo digo, el boliviano cuando calla no otorga, se guarda. Por eso somos bien rencorosos, por eso al final estallamos, porque el boliviano se calla muchas cosas. Y en momentos cuando o bebe o estalla para estallar, revienta eso. Nos falta cultura del diálogo, ¿por qué? Porque hemos perdido una de las condiciones fundamentales que hacen posible la comunidad humana. Los problemas nunca hay que callarse, los problemas siempre hay que decirlos, de modo abierto. Perfecto. Incluso en la discusión podemos lograr comunidad, porque la comunidad no es un sitio idílico donde no hay problemas. La comunidad es el mejor modo de la resolución de los problemas, por eso hablamos de una comunidad de argumentación. Y en el campo de la validez quiere decir, ninguna idea se puede imponer sobre la otra, a no ser que demuestre coherentemente, argumentativamente su validez ante los demás, pero además acompañada de un ejemplo de vida. Todo esto tiene que ver con la consolidación y el desarrollo de lo que sería un Estado plurinacional. Hemos hablado del Estado plurinacional, Rafael. Muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Y le ha quedado claro y preciso. Hemos partido de diferentes conceptos, hemos llegado a esa diversidad, pero que busca ese proyecto mancomunado. Esto ha sido La Bitácora y que sea hasta una siguiente oportunidad. Permiso, buenas noches.